Hola ingenieros, bienvenidos a este video que hace parte del curso de accionamientos electromecánicos o también eléctricos. En este video vamos a aprender qué son los elementos de mando, cuáles son y cómo se clasifican. Así que voy desglosando brevemente, vamos a hablar de pulsadores y vamos a hablar de los selectores. Quédate para que te lo veas completo y aprendas, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones. Vamos al video entonces. Comenzamos con la definición de lo que son los elementos de mando. Por teoría, los elementos de mando son aquellos dispositivos o aparatos que actúan accionados directamente por un operario para establecer el diálogo hombre-máquina. Lo que quiere decir que es un elemento que solamente lo podemos accionar como personas, como técnicos, como ingenieros, como operario en general. Somos nosotros los que tenemos contacto, es el ser humano quien tiene contacto con estos elementos. En el diagrama de automatismo que presenté en el video, creo que 3 o 4 de este curso, de todos modos les dejo las tarjetas y también les dejo en la lista final para que se puedan ver el video, el curso completo, y se los dejo también en la descripción del video. En el diagrama de automatismo les digo que se encuentra en la etapa de mando. Hay diferentes etapas en el diagrama de automatismo y los elementos de mando siempre están en la etapa de mando. La apertura y el cierre de sus contactos se realiza por apertura o ruptura lenta. ¿Cómo así que apertura o ruptura lenta? Somos nosotros quienes accionamos el elemento, por eso la velocidad será la velocidad que nosotros podamos darle al elemento, ¿vale? Nosotros somos los que presionamos el pulsador, nosotros somos los que giramos la llave, nosotros somos los que accionamos el interruptor, etc. La velocidad de desplazamiento del contacto móvil, dije desplazamiento, la velocidad de desplazamiento del contacto móvil de estos aparatos es igual o directamente proporcional a la velocidad de desplazamiento del órgano de mando que somos nosotros como personas, o el operario. Comenzamos con los pulsadores. Los pulsadores son aparatos de maniobra cuyo contacto o contactos cambian su posición únicamente mientras exista una fuerza externa que actúe sobre ellos. Cuando la fuerza se deja de ejercer, vuelven a su posición original. Si tú y yo, como operarios, o como técnicos o como ingenieros, pulsamos el botoncito del pulsador, estamos cambiando el estado del contacto. Si es normalmente abierto, pasa a cerrarse. Si es normalmente cerrado, pasa a abrirse. Pero una vez dejamos de pulsar el botón vuelve a su estado inicial y los contactos retornan. El que había sido cerrado vuelve a abrirse y el que había sido abierto vuelve a cerrarse. Así que es indispensable recordar que el pulsador no es un elemento que se queda en el estado que nosotros le aplicamos, sino que retorna a su estado inicial una vez dejemos de ejercer fuerza sobre él. Pueden clasificarse de acuerdo a diversos parámetros. Uno de estos parámetros es por su apariencia y forma exterior y la otra es por la función que realizan. Así que vamos uno por uno. Vamos a comenzar por la clasificación por apariencia y por la forma exterior. Están los pulsadores rasantes. El botón y la carcasa donde se encuentra alojado están al mismo nivel. Se emplea cuando es necesario evitar maniobras involuntarias. Y aquí les traigo dos gráficas, si se dan cuenta, son rasantes porque el botón está a la par con el soporte. Aquí les traigo dos, uno verde que usualmente se utiliza para activar el sistema, que normalmente está abierto y al presionarse se cierra. Y aquí tenemos un rasante color rojo que usualmente está cerrado y al presionarse lo que va a hacer es abrir el circuito. También pueden existir pulsadores salientes. Los botones sobresalen al nivel de la carcasa o del soporte. Se usa cuando su accionamiento involuntariamente no presenta inconvenientes o cuando el operario encuentra dificultad para utilizar un pulsador rasante. Como un ejemplo, traigo a colación si se tiene que utilizar guantes, debido a que es más fácil presionar un botón que sobresale, como en este caso, a presionar un botón que está injerto dentro de la carcasa. También tenemos pulsadores de llave. Para poder mover el contacto móvil es necesario usar
una llave. ¿Y para qué se usa? Se usa para accionamientos delicados o de gran responsabilidad, donde la puesta en marcha o el paro no autorizados pueden llegar a ocasionar serios problemas, serios inconvenientes, tanto en el operario o en la máquina. Son procesos que, a pesar de que se encuentran muy bien automatizados, generan un riesgo si alguien entra en contacto con el panel de operación, con la celda de operación. Aquí tengo una gráfica de cómo sería un pulsador con llave. Esta llave la debe tener únicamente el personal autorizado. Nadie debe tener esta llave que no tenga la autorización, porque podría llegar a detener o a iniciar un proceso de manera involuntaria que podría ser peligroso para la planta o para los operarios o incluso la misma persona descuidada que se encuentra haciendo la maniobra. También tenemos pulsadores de Z. Es un pulsador cuyo botón siempre será rojo, es más grande de lo normal, de manera que en casos de emergencia pueda ser localizado y accionado de manera fácil y sobre todo rápida. Sirve para accidentes, para situaciones en que los sistemas automáticos de paro no han respondido, etc. Si hay alguien que se está electrocutando, este es el pulsador más adecuado. Existen modelos con enclavamientos o con llave, que para ser maniobrados nuevamente deben desenclavarse. Una vez se pulsó, ya no funciona. Hay que desenclavarlos manualmente para que puedan volver a funcionar en una segunda ocasión. Son estos. Estoy casi seguro que los han visto si han ingresado a alguna industria o algún laboratorio. Estos son los típicos de parada de motores, de parada de toda la planta en general. Hay también pulsadores con capuchón. El botón y la carcasa se encuentran completamente cubiertos y se aplican generalmente para ambientes muy polvorientos, como lo podrían ser las empresas que fabrican muebles, las que trabajan con madera, porque el acerrín va a deteriorar los contactos internamente. Entonces tenemos prácticamente un plástico que recubre el botón. Es lo único, es la única diferencia que tenemos con los que son rasantes o incluso con los que sobresalen un poco sobre la carcasa. Tenemos pulsadores de pedal. Son para aquellas maniobras en las que los operarios usualmente tienen las manos ocupadas y tienen que accionar el accionamiento con el pie. Aquí tenemos un pedal, solo les traigo este rojo, pero también puede haber verde, puede haber amarillo, puede haber naranja. Con esto daríamos una parada al proceso. Hay también pulsadores luminosos, tienen una señalización incorporada y son muy útiles cuando nos encontramos lejos y necesitamos conocer si ha sido accionado o no mediante la visión, mediante una luz visual que nosotros podamos identificar. Pueden haberlos también de distintos colores y cada vez que se accionan, ellos se van a colocar de un color en particular. Vamos a ver la clasificación por la función que realizan estos pulsadores. Puede ser normalmente cerrado, no me voy a detener tanto porque esto lo hemos venido hablando muchas veces, pero el que es normalmente cerrado tiene un solo contacto, el cual se encuentra normalmente cerrado, obviamente, y sirve para abrir un circuito, solo uno. De desconexión múltiple. Es el mismo normalmente cerrado, pero con dos o más contactos cerrados unidos mecánicamente. ¿Para qué sirve? Para abrir dos o más circuitos simultáneamente. ¿Cuántos circuitos podrá abrir? Pues la cantidad de contactos que tenga este pulsador. Si tiene 3, serán 3 circuitos. Normalmente abierto. Tiene un solo contacto y que es normalmente abierto y sirve para cerrar un único circuito. De conexión múltiple. Es el mismo normalmente abierto, pero con dos o más contactos abiertos unidos mecánicamente y sirve para cerrar dos o más circuitos si necesitamos que se energicen dos procesos simultáneos o de lo contrario no funcionaría la planta. Aquí tendríamos un ejemplo bastante claro. De conexión y desconexión. Es un solo pulsador que tiene dos contactos, uno es normalmente cerrado y el otro es normalmente abierto y se encuentran unidos mecánicamente. Sirve obviamente para abrir y cerrar para abrir un circuito y cerrar otro circuito de manera simultánea. No se deben confundir esos pulsadores con los pulsadores dobles. Hay pulsadores dobles que tienen doble pulsador o doble botón
y que cada botón corresponde con un contacto en particular. Eso es otro asunto. A pesar de que todos estos pulsadores tienen un contacto normalmente cerrado y otro normalmente abierto, no todos, por llamarse de conexión y desconexión, van a actuar de la misma manera, ya que se presentan variantes en las formas que nosotros vamos a utilizar para abrir y para cerrar los diferentes circuitos. Veamos algunas gráficas para identificarlo. Veamos este primer caso. ¿Qué se nos viene a la mente? Tenemos el botón, esto simboliza el botón, tenemos el contacto normalmente cerrado y el contacto normalmente abierto. Cuando se presiona el botón, vemos que hay una línea en la mitad exactamente dividiendo el recuadro en dos, lo cual quiere decir que cuando se presiona este botón, el normalmente cerrado se abre y el normalmente abierto se cierra al mismo tiempo. No hay un tiempo, no hay un lapso. De hecho, aquí lo digo, al momento de presionar el pulsador, ambos contactos cambian la posición simultáneamente. No hay un tiempo de retardo. En el segundo caso, hay un tiempo de retardo, si podemos apreciar por acá. Cuando se presiona el pulsador, el contacto normalmente cerrado se abre y un pequeño tiempo después, el normalmente abierto se cierra. Quiere decir que en algún momento de tiempo, ambos van a estar abiertos. Y luego cuando se cierre el normalmente abierto, ya cada uno tendrá un estado diferente. Este es el tipo de conexión-desconexión que más se utiliza en los pulsadores. Y como tercer caso es el contrario al segundo. En el tercer caso tenemos que el normalmente abierto se va a cerrar primero y queda un lapso de tiempo en donde los dos contactos están cerrados. Es un tiempo muy pequeño, estamos hablando de milisegundos. Y luego de que se cierra el normalmente abierto, pasan milisegundos y el contacto normalmente cerrado se abre. Aquí coloqué NO, pero es el NC. Listo. ENC. Luego se abre el normalmente cerrado. También hay una clasificación que se llama de conexión y desconexión múltiple. Es lo mismo que la anterior, solo que no tiene solo dos contactos, sino que tiene más de dos, lo que podría ser tres o más de tres. Es una combinación entre normalmente abierto y normalmente cerrado y se encuentran unidos mecánicamente y vale resaltar que, bueno, antes de decirlo, sirve para abrir y cerrar tres o más circuitos al mismo tiempo y vale resaltar que se pueden presentar los mismos casos que presenté en la conexión y desconexión simple o sencilla del caso anterior. Hay algunos aspectos prácticos que debemos considerar para la conexión de los pulsadores. Primero, cuando se habla de un pulsador, se hace referencia a un botón que se debe accionar y no se hace referencia al número de contactos que puede tener. Por eso, cuando en un esquema se quiere representar un pulsador, se emplea una sola marca, S es la marca del pulsador, y un subíndice, lo cual sería S1, S2, etcétera, dependiendo cuántos pulsadores tenemos en el momento. Y un solo símbolo, parece una E, pero en realidad es un botón, y líneas punteadas, que hace referencia al botón pulsador, aspectos que no se alteran por el hecho de tener uno o varios contactos. Listo, este símbolo es uno solo para todo el pulsador. Y cuando un pulsador tiene dos o más contactos que actúan solidariamente, lo que quiere decir que si uno cambia de estado, el otro también cambiará de estado, están enclavados mecánicamente, debe indicarse este aspecto mediante símbolo de unión mecánica en el diagrama. Me refiero al esquema de mando. Si no sabes qué es un esquema de mando, vete a ver el curso completo. En el inicio del curso estamos mencionando que es un esquema de potencia y un esquema de mando. Veamos unos gráficos que expliquen mejor este aspecto y también veamos los índices más utilizados actualmente. Tenemos este primer caso. Bueno, de hecho vamos a cargar los tres casos. Aquí están los tres casos. Tenemos que en los tres casos vemos un único botón. Si nos damos cuenta, un solo símbolo para el pulsador 1, S1, y otro símbolo para el pulsador S2. Y en este caso también tenemos uno solo. Si nos damos cuenta, esto está enclavado mecánicamente con todo el diagrama, lo que quiere decir que una vez se presiona este pulsador, este y este contacto
normalmente abierto se cerrarán y este que es normalmente cerrado se abrirá. Aquí recuerdo los índices o las marcas, el 3 y el 4, sí son los índices. Aquí recuerdo los índices, el 3 y el 4 representan a los contactos normalmente abiertos y el 1 y el 2 representan a los contactos normalmente cerrados. En este gráfico número 2, si nos damos cuenta, este pulsador S1 tiene dos contactos. Están enclavados a través de esta línea puntiaguda. En el primer caso un contacto normalmente abierto y en el segundo caso un contacto normalmente cerrado. Y en el pulsador S2, que es uno solo, tiene un único símbolo, está enclavado mecánicamente este contacto normalmente cerrado con este contacto acá normalmente abierto. Se deben colocar los contactos en la línea en donde ellos están incidiendo. En este caso tenemos 4 contactos, si nos damos cuenta. Tiene 2 normalmente abiertos, que sería este de aquí y este de acá, y tiene 2 normalmente cerrados. Este es uno de conexión-desconexión múltiple. Y una vez se presiona, ya saben lo que sucede. Actúa y se cambia la posición de todos los contactos que hacen parte de este único pulsador. Si para un montaje se debe usar un pulsador con más de un contacto, al diseñar el esquema de mando, que sería algo similar a esto, los símbolos de los diversos contactos se ubican en los circuitos donde realizan una determinada función. También cuando hablábamos de esquemas que están en el curso, al principio puedes verlo, decíamos que cada una de estas líneas corresponde a un circuito de mando, ya que tiene una alimentación de una de las líneas y una finalización en el neutro o en línea 1 y línea 2 para el caso de los esquemas de control bifásicos. No debemos olvidar que deben unirse mediante líneas punteadas, que significa unión mecánica, así como lo vemos en estos gráficos de acá. Ahora pasamos a los selectores. ¿Qué son los selectores? Bueno, los selectores son también conocidos como interruptores giratorios. Se emplean cuando es necesario elegir un determinado tipo de maniobra. ¿Por qué giratorios? Ya lo vamos a ver con las gráficas. Existe una diversidad de modelos, de 2 o más posiciones, con retorno manual, con retorno automático, de maneta, con muletilla, con llave, etc. Los selectores se usan mucho en los circuitos diseñados bajo la modalidad manual automático, lo que quiere decir que el selector se usa manualmente una única vez y queda el sistema funcionando automático de allí en adelante. Podríamos accionar un PLC o toda la alimentación de un PLC de manera manual y el PLC se encarga de toda la parte automática después de la planta completa. Veamos algunas de las clasificaciones que mencioné, de 2 o más posiciones. Este selector, que aparte tiene una manija por acá, puede tener solo 2 posiciones, lo que quiere decir normalmente abierto, normalmente cerrado, puede tener 3 posiciones, etc. Selectores de maneta son los mismos. Lo único es que aquí no nos importa cuántas posiciones tenga, sino el dispositivo que estamos viendo aquí en la parte superior, que parece una manija, que funciona para poder agarrar el selector y moverlo. Y son interruptores giratorios por lo que están viendo. Con este selector podemos pasarnos a derecha o a izquierda. Selectores con llave. Se parecen un poco a los pulsadores, salvo que el pulsador va y vuelve a su posición inicial, mientras que el selector se quedaría en la posición 1 o se quedaría en la posición 0. Y también son útiles para aquellas maniobras en las que hay peligro y las que solamente el personal autorizado debe tener acceso a ella. Si te ha gustado este video, bueno, antes de que le des clic a suscribirte, te digo una cosa. Los selectores y los pulsadores son de poco poder de corte, lo que quiere decir que la corriente que pueden cortar o establecer es una corriente muy baja. Recuerden que la corriente que circula por el circuito de mando es muy pequeña y nos permite controlar grandes corrientes en el circuito de potencia. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Vienen videos interesantes. Vamos a hablar de mandos auxiliares, vamos a hablar de motores, vamos a hablar de cómo arrancar motores y todo lo que tiene que ver con el curso de accionamientos eléctricos o electromecánicos. Hasta pronto, ingenieros. Nos vemos en el próximo video.